tal? Buenas tardes. Antes de nada, bueno, presentarme. Mi nombre es Javier Ferrer y soy responsable de la línea de negocio MUBAR, en la que ofrecemos soluciones enfocadas en el ámbito de la neurorehabilitación. Quería agradecer al Congreso de la Sociedad Española de Paraplegia y a la empresa que ha organizado estas jornadas por la invitación y, bueno, también estamos muy contentos de poder participar en este formato, pero es verdad que echamos de menos el contacto presencial y esperemos que volvamos pronto. Me gustaría, antes de nada, agradecer la presencia de todos los asistentes que estáis en directo viendo esta ponencia y presentar a los ponentes del día de hoy. Javier Sánchez, fisioterapeuta de CEN, y Cristina Vázquez, cofundadora de CEN. Ellos nos van a hablar sobre el uso clínico de dispositivos robóticos en el tratamiento de la lesión medular. La duración de la ponencia será aproximadamente de unos 45 minutos y cualquier pregunta que tengáis o duda la iremos revisando en el chat para responderla una vez finalice la sesión. Entonces, nada, sin más, dar paso a Javier y agradecer de nuevo la invitación. Buenos días a todos. Yo soy Javier Sánchez Aguilar, soy fisioterapeuta en el Centro Europeo de Neurociencias y es un placer para mí participar en este congreso de paraplegias. Y en este caso voy a hablar del uso de dispositivos en el tratamiento de la lesión medular. Es una presentación que he elaborado junto a mi compañera Cristina Vázquez González y que nace un poco de la experiencia que vamos teniendo con estos dispositivos y también de cómo vamos sistematizando el trabajo en este paciente específico que es el lesionado medular. En este caso va a ser una presentación dedicada al entrenamiento de la marcha. Como todos sabemos, uno de los grandes objetivos que tienen los pacientes con lesión medular es volver a caminar y es muy típica la imagen del gran esfuerzo que tienen que hacer tanto los pacientes como los terapeutas para poder entrenar esta capacidad, ¿no? Incluso la bipedestación, muchas veces usando varios terapeutas, usando ayudas técnicas y realmente es un esfuerzo ímprobo. Por lo tanto, muchos pacientes necesitan cierto grado de asistencia y adaptación para poder entrenar de manera efectiva la marcha, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces pues, nos faltan herramientas y nos faltan dispositivos que nos ayuden y que nos permitan ir explotando esa capacidad que tienen los pacientes de recuperarse. De alguna forma, a través de la evidencia científica hemos entendido que la repetición es un componente muy importante del aprendizaje motor y que en la marcha esto es evidente, hay que repetir, hay que facilitar la repetición en estos pacientes, cosa que no es nada sencilla, pero aún más últimas evidencias o evidencias recientes nos han mostrado que también tiene que haber un componente importante de intensidad cardiovascular, de un esfuerzo muscular y de la variabilidad en los patrones de movimiento. Estos son variables que van a ser relevantes para el entrenamiento de la marcha más allá de la repetición. Y hay algunos artículos, como este de Martina Spies, que nos hablan un poco de aquellos elementos que nos son muy relevantes para el tratamiento de las extremidades inferiores y, por tanto, de la marcha en patología neurológica. Y es interesante de cara a ver cómo usamos los dispositivos, ver cómo estos dispositivos nos ayudan a alcanzar estos componentes de este entrenamiento, como la maximización de la carga de peso, la optimización de las señales sensoriales, la optimización de la cinemática y algo muy importante es también la maximización de la recuperación y minimizar la compensación. De alguna forma nos cuesta a veces maximizar esa recuperación porque no tenemos medios, porque no tenemos herramientas, pero siempre debe intentarse antes de hacer estrategias compensatorias que permitan al paciente pues poder alcanzar ese patrón de movimiento o esa marcha. Pero en cualquier caso, estos 4 pilares tienen que estar siempre presentes. Y en ese mismo artículo también es muy interesante cómo agrupan algunas características del entrenamiento en las extremidades inferiores también por fases de la rehabilitación y por relevancia del objetivo. Entonces, nos tenemos que preguntar
cómo encajan los dispositivos en estos componentes, en los componentes de tono muscular, de fuerza muscular, del equilibrio, de la resistencia, del dual task, de la tarea dual, de la carga de peso, cómo nos pueden ayudar los dispositivos en estos elementos, ¿no? Para ir transicionando también y evolucionando con los pacientes. También va a ser muy relevante a la hora de ver cómo encajamos los dispositivos a los pacientes con lesión medular. Va a ser muy importante dividir la marcha en 4 componentes, que son como lo divide en el grupo de Johns Hopkins en Indiana, ¿no? Su laboratorio de marcha, que están haciendo un buen trabajo con el entrenamiento intensivo de la marcha. Pues ellos sistematizan la marcha en estos 4 componentes: propulsión, el balanceo, el swing, el control del apoyo y la estabilidad lateral. Y tenemos que ver cómo los pacientes tienen déficits específicos en cada una de estas partes y, sobre todo, cuáles pueden ser los primeros componentes a trabajar y después ir progresando. Por ejemplo, bajo nuestro punto de vista o según la experiencia que tenemos, el control del apoyo, es decir, el evitar el colapso, el mantener la postura erguida, controlar el centro de gravedad junto con un avance óptimo de la pierna, pues son unos elementos quizás más relevantes en unas primeras fases y que posteriormente pues se puede trabajar la propulsión, se puede trabajar la estabilidad lateral, que nos van a dar más versatilidad al patrón de marcha, ¿no? Y que también eso va ligado al coste energético. La propulsión tiene un coste energético muy alto y por tanto no podemos pretender de manera inicial trabajar ese componente cuando tenemos otros que quizás son más relevantes. Y también va a ser relevante para el uso de dispositivos esta gráfica, que es muy interesante, sobre el binomio asistencia y aumento del error, ¿no? Que en parte tiene mucho que ver con cómo aprendemos a hacer cosas nuevas, tareas nuevas. Y es interesante ver cómo los dispositivos nos pueden ayudar en una fase más inicial, donde se requiere mucha asistencia, en una fase más evolucionada, donde se requiere menos asistencia, una fase ya central en la que empezamos a aumentar el error, empezamos a no asistir tanto al paciente, y finalmente una fase ya más avanzada en la cual nos interesa muchísima variabilidad, ¿no? Estos 4 pasos desde la guía, el assist as needed, el asistir cuando sea necesario, a no asistir y aumentar el error, pues va a ser crítico en también cómo usamos los dispositivos. Como pongo ahí esa estrella, bajo mi punto de vista, esa intersección entre la asistencia y el aumento del error en esa fase media suele ser a veces crítica para esta rehabilitación de la marcha. Y dentro del uso de dispositivos también hay que tener en cuenta aspectos específicos que tienen los pacientes con lesión medular, y uno de los más críticos es el tono muscular. Todo se engloba normalmente en el concepto de espasticidad. Si bien hay otros términos que también salen mucho a la palestra, como son los de los espasmos o el clonus, y bueno, desde la medicina tienen claro aproximadamente pues cómo ciertos medicamentos o ciertas medicaciones pueden ayudar a cada elemento neurofisiológico de la espasticidad, ¿no? Como puede ser la recuperación de esas corrientes internas persistentes, que está muy relacionada con los espasmos, ¿no? Esa especie de bucle que se retroalimenta en la médula y que va generando contracción muscular aberrante. Pues nosotros los terapeutas tenemos que ver cómo también podemos influir con nuestra terapia física en estos elementos neurofisiológicos para poder pues, optimizar un poco los resultados y que se dirijan también a la funcionalidad. Una característica, una propiedad medular muy importante va a ser la depresión homosináptica. Cuando vayamos a ver cómo modular el tono de los pacientes lesionados medulares, este concepto va a salir, ¿no? El concepto de depresión homosináptica. De alguna manera, lo que se ha visto en algunos estudios es que esa depresión homosináptica, que no es más que cómo va cediendo el reflejo conforme uno repite la movilización, pues en los pacientes lesionados medulares esa capacidad está disminuida. Y en esta gráfica podemos ver cómo ante movilizaciones rápidas, en este caso de una muñeca, pues tenemos unas salvas, ¿no? muy, muy grandes de reflejo que no ceden del todo con las repeticiones. Eso querría decir que la capacidad de depresión homosináptica pues no está tan conservada, ¿no? Y vamos a tener pacientes
que van a tener esa capacidad de depresión homosináptica y otros no. Vamos a ver pacientes que con el Locomat, por ejemplo, que es uno de los dispositivos de los que vamos a hablar, con el Locomat hay pacientes que conforme repiten el patrón de marcha, el reflejo de estiramiento va bajando, es decir, se va restaurando un poco la depresión homosináptica, y otros pacientes que no, que incluso les facilita o les aumenta el tono, incluso el clonus. Y dentro del tono, pues también habrá pacientes lesionados medulares que tengan un tono en reposo normal o incluso bajo, y que luego cuando se le imprime el movimiento pasivo, pues aparece el reflejo. Pero luego hay otros pacientes que también tienen tono aumentado en reposo, lo que algunos investigadores llaman distonía espástica, ¿no? Y que obviamente nos va a dificultar mucho más el trabajo de modulación de tono con nuestro trabajo, incluso con los dispositivos de los que vamos a hablar. Y por último, para hablar de los aspectos específicos de la lesión medular, pues quiero hablar un poco de la paradoja de la lesión medular. El tamaño de la lesión no lo es todo en la lesión medular, va a depender también de la geometría de la lesión y sobre todo de un concepto muy interesante que es el de elocuencia funcional medular. Es decir, hay zonas en la médula espinal que si se lesionan, aunque sean pequeñas lesiones, van a generar más déficit o más limitaciones. Por ejemplo, pues hay áreas sobre todo que tienen que ver con unas neuronas codificadoras de sinergia, ¿no? Estos patrones sinérgicos que muchas veces los pacientes medulares tienen y que los aprovechan, pues hay zonas así en las áreas intermedias y también en la lámina X, hay zonas determinadas de la médula donde si se afectan, pues van a causar mucho más déficit y la recuperación pues va a ser más compleja, más limitada. Y por supuesto va a ser muy determinante para la recuperación la zona de preservación parcial, ¿no? Cómo puede haber ciertas redes que generen plasticidad, tanto sináptica como compensadora, para poder hacer que los axones se recuperen y que la función pueda llegar. Por último, ya para pasar a hablar de los dispositivos, vamos a hablar de 3 dispositivos que son el Locomat, Ryzen y CEMIL. El Locomat seguramente ya lo conocéis, es un exoesqueleto robótico con 2 ortesis motorizadas, un sistema de suspensión de peso corporal, que lo que nos va a permitir es mucha versatilidad en fases iniciales de la rehabilitación de la marcha. Como sabéis, nos va a permitir hacer un número de pasos muy alto, y realmente lo interesante de Locomat es ver cómo se pueden optimizar los parámetros que nos da y cómo se puede complementar con otro tipo de ejercicios, otro tipo de terapias o de dispositivos, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora solo vamos a presentar un poco los dispositivos y luego vamos a ver cómo hacemos el razonamiento clínico aplicado a los pacientes con lesión medular. El segundo dispositivo es el Ryzen, que es un dispositivo de sistema de soporte de peso dinámico en 3D, que a través de un arnés pues va a aplicar fuerzas de asistencia verticales y horizontales y va a permitir al paciente moverse libremente con un determinado porcentaje de soporte de su peso por un espacio de trabajo delimitado. Lo interesante respecto quizás a otros sistemas de soporte es el concepto de interacción humano-máquina. Cuando a veces uno prueba un dispositivo de soporte de peso y siente que a veces el arnés le tira demasiado, el sistema le tira demasiado y como que no termina de encajar con el movimiento que el paciente quiere hacer. Con el Ryzen eso no sucede porque cuando uno quiere moverse, el arnés te acompaña, además de quitarte peso y de facilitarte un poco la carga de peso y el avance de las piernas, pues te permite, es muy flexible en ese sentido, no va contigo, te acompaña en el movimiento. El Ryzen no solo nos va a permitir trabajar la marcha, sino que también nos va a permitir hacer una gran cantidad de actividades preparatorias, actividades de fuerza, actividades de equilibrio y tareas desafiantes que el paciente no podría hacer en otras circunstancias por miedo a caerse o porque hay mucha probabilidad de caída, ¿no? Y hay algunos estudios que nos orientan un poco al uso de los sistemas de soporte de peso. Por ejemplo, en este estudio pues vieron cómo se alteran las características de la marcha con determinados porcentajes de descarga de peso, ¿no?
Y lo que vieron es que hasta un 30% de descarga, la influencia del soporte de peso, los parámetros cinemáticos, parece ser limitada. Y esto en la práctica diaria nosotros lo vemos, que a partir de cierto soporte, 30%, 35%, 40%, la marcha se afecta, ¿no? También porque no hay esos componentes cinéticos de carga de peso suficientes que también son muy relevantes para la cinemática, para cómo se mueven las piernas y cómo se mueve el paciente en general. Y el tercer dispositivo es el CEMIL. El CEMIL es como podéis ver en la imagen, es una cinta de marcha con una placa de fuerza incorporada que nos va a detectar el peso. Tiene también realidad virtual aumentada a través de la pantalla y también a través de la propia cinta y un arnés de seguridad. También ahora hay CEMIL con soporte de peso. Que puede permitir trabajar a pacientes en unas fases quizás anteriores. Lo relevante del CEMIL va a ser que es muy versátil para fases un poco más avanzadas del paciente con lesión medular, nos va a brindar mucha variabilidad de marcha y nos va a dar muchos inputs muchos inputs multisensoriales, ¿no? Visuales, auditivos, de presión, etcétera. El CEMIL tiene 3 modos, un modo de stand, que es el que hace el paciente de pie sin caminar para trabajar el equilibrio, la simetría de cargas. Hay un modo de step, ¿no? Para trabajar el apoyo monopodal. Y va a tener el modo de marcha en sí mismo, ¿no? Que va a ser el más interesante, el más versátil y el que va a tener una gran cantidad de juegos para trabajar diferentes aspectos de la marcha. Y quizás ahora viene lo interesante, ¿no? Cómo tenemos estos 3 dispositivos y aplicamos el razonamiento clínico. Y para eso hay que tener un modelo. El modelo que en Zen utilizamos para todos los tratamientos, no solo para los dispositivos robóticos, es este modelo que crearon Jan Utley y Susan Wall, que son las creadores del concepto de Force Use, y también adaptado con el modelo de razonamiento que tienen Hart y colaboradores, un modelo muy interesante. De alguna forma nosotros durante una sesión pasamos del escalón más bajo de movilizaciones, si el paciente tiene restricciones de movimiento pasivo, son movilizaciones normalmente activas o activas asistidas. Después tenemos actividades preparatorias de reclutamiento muscular, de fuerza, de carga, incluso actividades aeróbicas, es preparar la musculatura de alguna forma para posteriormente hacer el escalón de práctica masiva, que es el escalón propiamente de la repetición pura y dura, del aprendizaje motor, de consolidación de patrones de movimiento. Posteriormente tenemos el entrenamiento adaptado, que muchas veces es olvidado, se refiere a cómo el objetivo funcional que tiene el paciente, cómo lo podemos adaptar para trabajar ciertos componentes o la tarea misma, ¿no? Estos escalones pues los podemos partir en 2 y tenemos claramente una parte más de funciones del órgano, una parte más de trabajo de déficit y después tenemos una parte más de trabajo de habilidades y hábitos, ¿no? De actividad y participación. Y entonces, claro, aquí tenemos que ver cómo encajan aquí los 3 dispositivos de los que hemos hablado. Y a través de la experiencia, a través también de sistematizar, de ver qué elementos, qué ingredientes activos tienen estos dispositivos, pues nosotros pensamos que el Locomat viene muy bien para las fases iniciales, para esos 3 primeros escalones, para movilizar, para trabajar el tono, para actividades preparatorias y, por supuesto, para repetir un gran número de pasos. El Ryzen ya nos va a ayudar un poquito más arriba porque nos sirve para trabajar la fuerza, la repetición, pero también entrenamiento adaptado. Nos va a permitir facilitar algunas tareas que en otro contexto serían muy difíciles de realizar. Y el CEMIL, por último, pues ya tiene más versatilidad en las fases más superiores, ¿no? De práctica masiva porque hay mucha repetición, pero también entrenamiento adaptado porque muchas veces los pacientes tienen que adaptarse a determinados contextos y, por ejemplo, los juegos que vamos a ver de CEMIL pues son muy idóneos para trabajar esa adaptación. Por tanto, vemos que realmente dentro del modelo pues estos 3 dispositivos tienen bastante versatilidad. Lo interesante también de los dispositivos va a ser que nos va a permitir valorar y objetivar resultados. Por ejemplo, en Locomat tenemos 3 tipos de valoraciones. Una es la valoración del tono, que es el STIF, que nos va a valorar con 3 velocidades de movimiento pasivo
pues las respuestas musculares que tienen la cadera y la rodilla, los músculos de esas articulaciones. Tenemos el L-ROM, que es el rango de movimiento de cadera y rodilla, y el L-Force, que es la fuerza muscular isométrica que tiene el paciente en esas articulaciones. El RISE lo que nos va a permitir es hacer algunos test adaptados. Muchas veces los pacientes no tienen la suficiente capacidad para hacer un test de 5 sit to stand test, una escala de Berg, un 10 metros marcha, y podemos adaptar de alguna forma con este sistema este test para que tengamos ya algo de información y que no tengamos la valoración vacía. Y el CEMIL también nos va a dar mucha información tanto de equilibrio, además con datos cuantificables como los centímetros por segundo de cómo se mueve el centro de masas, y los parámetros de marcha como parámetros espaciotemporales, las fuerzas de reacción contra el suelo, la distribución de peso entre las dos piernas, el patrón de movimiento del centro de masas también nos va a ser muy interesante y nos va a ser muy útil. Dentro del Locomat, pues quizás lo que yo más resaltaría de valoración es la valoración de tono. En los pacientes lesionados medulares el tono suele estar bastante alto y pues esta valoración nos puede ser muy útil y nos puede complementar las valoraciones clínicas que hacemos pues con nuestras movilizaciones con las manos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de modulación de tono. Tenemos dos gráficas, una de la rodilla en flexión y extensión para cada pierna, y vemos cómo hay 3 velocidades, ¿no? A 30 grados por segundo, a 60 grados y a 120. Se esperaría que con el aumento de la velocidad pues salga más tono, y efectivamente así es, pero post sesión de Locomat observamos cómo las gráficas son mucho más pequeñas. Incluso considerablemente más pequeñas para la pierna derecha en flexión y extensión. Entonces, esto es una forma muy interesante de ver efectivamente que hemos modulado el tono y después tenemos que plantearnos qué hacemos con ese tono modulado, ¿no? Que va a ser una pregunta interesante. El CEMIL, como hemos dicho, nos va a dar valoraciones de equilibrio. Como vemos, tenemos, digamos, cómo se mueve el centro de masas en la superficie de apoyo, en diferentes situaciones, ojos abiertos, cerrados, en posición de tándem o en posición de apoyo monopodal. Nos va a dar un valor de centímetros por segundo, que es lo que se desplaza ese punto. Vamos a ver también el rombo de la estabilidad, ¿no? Los límites de estabilidad. También nos va a dar un área del centro de presiones. Tenemos también el patrón de movimiento del centro de masas cuando el paciente camina, que es la típica mariposa, y podemos observar claramente las asimetrías o la variabilidad del movimiento. Y tenemos también fuerzas de reacción contra el suelo, que típicamente tiene que parecerse una M, ¿no? Y con 2 picos que serían el apoyo del talón y el despegue, ¿no? Tiene que parecerse a una M, como en este caso vemos en la gráfica azul, ¿no? También podemos ver parámetros espaciotemporales de cuánto dura cada fase de apoyo, de balanceo, digamos cuánto mide cada paso, qué anchura de paso tenemos, y también podemos ver la distribución de peso. Si pasamos ya un poco a hablar de los dispositivos en el sentido terapéutico, vamos a mostrar muchos vídeos, pero es interesante siempre que tengamos en cuenta todo el tiempo lo que estamos haciendo, ¿no? Y por qué lo estamos haciendo y cuáles son los elementos que está haciendo que el dispositivo sea útil. En este caso de Locomat va a ser muy relevante, crucial, cómo manejemos la velocidad, la fuerza de guía y el soporte de peso. Va a ser crucial. Yo suelo decir a los pacientes que la médula se entera de todo, ¿no? Y cada cambio que hacemos, la médula espinal se entera, y por eso tenemos que tener cuidado al manejar estos parámetros. Por supuesto, vamos a tener en cuenta si el paciente lleva órtesis o no, que eso nos puede facilitar. Tenemos que tener en cuenta qué control de tronco tiene, cómo esperamos que vaya a progresar, ¿no? De antemano, y cómo acepta el paciente la carga de peso. Eso lo tenemos que observar también fuera de los dispositivos, en camilla. Esta es la pantalla que típicamente vemos al manejar Locomat. Podemos ver pues, los juegos que tenemos, la velocidad de cinta rodante, la velocidad de la órtesis, la fuerza de guía, que es lo que ayuda la pierna robótica a avanzar la pierna, y el soporte de peso corporal.
Entonces, la secuencia de tratamiento que nosotros seguimos un poco con estos pacientes es esta que veis aquí. Comenzaríamos dentro de una misma sesión con un trabajo de modulación de tono, de marcha fisiológica. Pasaríamos después a trabajar con ejercicios propios de Locomat, viendo en cada momento cuáles son más indicados. Y después pasaríamos a una fase final donde la marcha se automatiza un poco y trabajamos pues, con realidad virtual, con ejercicio aeróbico o utilizando los miembros superiores en tareas que no son de soporte, ¿no? Sino más bien de control motor. Vamos a ver algunos ejemplos de esa secuencia de tratamiento. En primer lugar, os quiero mostrar el trabajo de modulación de tono. Podemos ver cómo el paciente comienza con una velocidad muy pequeña, muy corta, con un soporte de peso más alto y cómo va progresando hacia una marcha mucho más rápida, ¿no? Vamos a ver otra vez. Esto está grabado en diferentes días, pero bueno, dentro de una misma sesión también sería lo mismo. Y esto nos es un dato muy importante, ¿no? Cómo modula el tono el paciente. Y esto además está avalado por la evidencia científica, ¿no? Tenemos estudios como este donde muestran cómo con este tipo de entrenamiento se puede reorganizar el reflejo H, ¿no? Cómo se puede ganar esa capacidad de reflejo H de modularse, ¿no? La depresión homosináptica de la que hablamos antes. Cómo podemos conseguir que ese reflejo se module. Y está visto que lo que está ahí en juego son esos circuitos interneuronales, ¿no? Que se propicia por la aferencia. La aferencia va a ser muy importante controlarla, por eso decía que cuidado con la carga de peso, hay que ver cómo los pacientes la aceptan e incluso a nivel cutáneo cómo las cinchas de Locomat se aprietan, ¿no? Entonces todos esos aspectos son muy relevantes. Y también nos sirven estos estudios para ver pues dónde parece que ese reflejo H se modula más, ¿no? En qué fase de la marcha se modula más. Bajo mi experiencia es muy crítica la fase en la cual la rodilla pasa de extensión a flexión, porque muchas veces hay patrones extensores que hacen que la máquina se pare porque la máquina no puede doblarle la pierna al paciente, ¿no? Entonces, si el tono se va modulando en esos grupos musculares, pues podemos ganar mucha capacidad de movimiento y de modulación de tono en esas fases, ¿no? Y además tenemos en ese artículo algunos protocolos de cómo ir progresando en el Locomat, ¿no? Tanto para lesiones completas como catalogadas como Asia A o ya más incompletas como B, o fases de la Asia C y D. Entonces, nos dicen un poco cómo podemos ir progresando en soporte de peso, en velocidad y también ver algunos criterios. Por ejemplo, si el paciente tiene un cuádriceps más de 3 o igual a 3 en el test de manual muscular, pues podemos comenzar a un 40% de soporte de peso, ¿no? Y a una velocidad de 0,55. Pues al margen de la experiencia propia que uno tiene manejando estos parámetros, pues hay algunos artículos que nos hablan de cómo se puede ir progresando para modular el tono de estos pacientes. En una segunda fase tendríamos el trabajo de ejercicios de Locomat y aquí tenemos diferentes opciones, ¿no? Hay juegos que son más dedicados o están más enfocados a la atención, a la motivación, otros que están más enfocados al tiempo de actividad, otros al patrón de movimiento, otros a la simetría, otros a la resistencia. Y para mí va a ser crucial el trabajo de control neuromuscular. Hay un ejercicio que es muy interesante que se llama soporte de peso y velocidad variable, en los cuales uno puede establecer un rango de velocidad entre, por ejemplo, 0,5 y 3 por hora y de manera aleatoria, cada cierto tiempo, la máquina se pone a esa velocidad y el paciente tiene que ser capaz de seguir esa velocidad, ¿no? También podemos controlar un poco la fuerza de guía para ver cuánta fuerza le demandamos al paciente, pero desde luego es un trabajo ya avanzado de control volitivo de las extremidades inferiores. Y en este vídeo vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Aquí tenemos el ejercicio de camina más rápido, donde el paciente cuanto más fuerza hace, más rápido camina. Aquí tenemos ya un ejercicio más complejo, donde según la fuerza que hace el paciente, pues sube más o menos para coger las monedas, y hay pacientes que les cuesta mucho bajar la actividad muscular, ¿no? y regularla, pero
implica que el paciente está evolucionando en su control voluntario. Aquí tenemos un ejercicio donde podemos bajar la fuerza de guía y el paciente tiene que como lanzar el paso, ¿no? E ir cogiendo los pescados, porque si no se cae al agua el pingüino y se congela. Aquí tenemos cómo se puede trabajar el patrón de marcha específico y podemos cambiar la posición de las botellitas para que el paciente vaya subiendo más la rodilla o avanzando más el paso. Aquí tenemos un trabajo de simetría donde el paciente tiene que ir cogiendo las monedas y tiene que ir controlando la actividad de sus piernas, ¿no? Para que el muñeco no se desvíe. Entonces, esto, para que el paciente haga esto, realmente requiere un control bastante bueno, ¿no? de sus piernas. Y en la línea del anterior, pues también trabajaría mucho la simetría y además en un entorno donde tiene que hacer determinadas tareas, coger la llave, abrir las puertas, ¿no? Pero realmente con estos ejercicios hay dos puntos clave bajo mi punto de vista. Uno es cuando empiezan a activar sus piernas y a controlar, y luego cuando son capaces de adaptarse a velocidades distintas, a soportes de pesos distintos, son capaces de controlar el tono y que luego esperamos que eso se transfiera también a trabajar en suelo. Y en la tercera fase, después de los ejercicios de Locomat, pues podemos hacer a otros ejercicios como puede ser la realidad virtual inmersiva, que tenemos una paciente con lesión medular que después de sus ejercicios de Locomat, después de modular el tono, pues está haciendo determinados juegos con las gafas Oculus, ¿no? Y realmente es un buen ejercicio de automatización del movimiento y de uso de los miembros superiores en una tarea, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, pero en este caso de trabajo aeróbico, como un paciente que ya tiene el tono modulado, ha hecho algunos ejercicios de Locomat, pues puede trabajar en series de 30 segundos, por ejemplo, al máximo, intentando pues elevar su frecuencia cardíaca hasta niveles aeróbicos, ¿no? Y también nos sirve para ver cómo afecta el movimiento de los brazos en el tono de las piernas. Y en este caso vemos que no aparece ningún espasmo, ninguna reacción extensora, lo cual es muy positivo. Y, por supuesto, en otros pacientes más afectados como tetraplegia, pues también podemos hacer trabajo aeróbico, ¿no? Lo adaptamos. Y también va a ser muy interesante que estos pacientes, además del patrón de marcha, pues puedan hacer estos ejercicios aeróbicos durante la sesión de Locomat. Y también, como vemos aquí, podemos hacer ejercicios más de control motor, ¿no? De las extremidades superiores, y muy interesante también la extensión de tronco, ¿no? El arnés no permite mucho movimiento del tronco, todo hay que decirlo, pero sí que podemos abrir un poquito las cinchas y dejar que el paciente se estire y ver también cómo influye eso en las piernas, ¿no? Realmente son ejercicios que les aportan mucha variabilidad a este trabajo de Locomat. Y volvemos un poco a los componentes de marcha y podemos ver cómo Locomat nos puede permitir trabajar estos componentes, ¿no? Sobre todo en unas fases iniciales, el tono, la verticalización, el ROM pasivo, el rango de movimiento, la carga de peso, aunque también nos puede permitir trabajar la resistencia o la doble tarea. Entonces, como vemos, dentro de la fase de rehabilitación, pues tiene mucha versatilidad en elementos más iniciales. Lo interesante también de Locomat es que uno, pues cuando el paciente tiene cierto control, pues podemos retirar el exoesqueleto y podemos dejar al paciente solo con el arnés y la cinta, y podemos ver si podemos iniciar un protocolo de entrenamiento intensivo de la marcha, ¿no? Facilitando la pierna, viendo la velocidad que es necesaria, pero que de alguna forma vaya haciendo esa transición a trabajar sin un exoesqueleto. Una pregunta interesante que a veces los pacientes nos hacen es cuándo dejar el Locomat. Y lo bueno que tiene el Locomat, en cierto modo, es que se puede controlar los parámetros de forma muy precisa, ¿no? Y justamente lo que hablábamos antes, en determinado momento podemos tener la intuición de que abrimos el exoesqueleto y vemos si el paciente tiene esa capacidad de iniciar la marcha, de avanzar la pierna y de controlar la carga de peso, ¿no? Y que las piernas no le colapsan. Si además estamos trabajando con una fuerza de guía ya baja, de en torno al 30% o inferior, si estamos trabajando cerca de 3 kilómetros por hora, si estamos trabajando con un soporte de peso casi del 15% o 10%, pues podemos decir que el Locomat puede ser que no sea el dispositivo ya de más utilidad, ¿no? Y podemos pasar a
trabajos. Algo interesante respecto a la robótica es la comparación un poco con los dispositivos de efector final. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con uno de ellos, como es el Geosystem, y claramente tienen sus diferencias. Los sistemas de efector final funcionan a través de dos placas. No hay una cinta, sino que hay dos placas que se unen a los pies y estas son las que inducen el movimiento. Como vemos, también hay un arnés, pero no hay no hay un exoesqueleto, no hay una fijación de las articulaciones principales de las piernas, ¿no? Por lo tanto, en los pacientes con lesión medular, quizás en fases iniciales sea complejo trabajar con dispositivos de efector final. Pero quizás cuando el paciente ya tiene un poquito más de control sobre sus piernas, que no hay que estar constantemente sobre las piernas para evitar que colapsen, para que se doblen bien las rodillas, pues puede ser un dispositivo puente entre un Locomat que te da más existencia y un entrenamiento de cinta rodante al uso, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver los vídeos, podemos verlos al mismo tiempo, ¿no? Y ver un poco cómo funcionan, ¿no? Sí que el componente de carga de peso que te da el Locomat es muy relevante y para estos pacientes con lesión medular va a ser crítico y que el efector final no nos da, pero también el control de caderas, el control de rodillas que te puede dar el efector final puede ser interesante en una fase más avanzada. Pasamos al Ryzen. Y el Ryzen es realmente un dispositivo muy versátil, que no solo lo tenemos que ver como que nos permita trabajar la marcha, sino también actividades preparatorias intensas. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho paradigmas de uso forzado basados en el concepto de force use, ¿no? Y que el Ryzen puede ser muy versátil para estos ejercicios. De alguna forma, lo que el Ryzen nos va a permitir es aumentar mucho la actividad muscular, reduciendo la demanda de peso. Nos va a permitir que el paciente coja confianza en el movimiento, se atreva a hacer distintos patrones de movimiento y, por supuesto, nos va a permitir reducir la carga a nosotros los terapeutas, ¿no? Vamos a ver la secuencia. La secuencia de Ryzen puede ser realmente compleja porque es un dispositivo muy versátil. Podemos utilizarlo en pacientes con mayor afectación, como pacientes con tetraplegia, para trabajar la puesta en bipedestación, para trabajar la extensión global del cuerpo, para trabajar las transferencias. También nos va a permitir trabajar la marcha, por supuesto, con mucha variabilidad, con muchos cambios de dirección, obstáculos, giros, con diferentes ayudas técnicas, ¿no? Como andadores, muletas. También podemos trabajar demandas verticales, como muchos pacientes tienen miedo precisamente al ascenso vertical, pues el Ryzen nos permite esa seguridad y podemos trabajar con escaleras, con step, podemos trabajar con ejercicios de equilibrio digamos, avanzados, que sabemos que el paciente no se va a caer y que está seguro, pues esas demandas de equilibrio verticales van a ser muy relevantes, ¿no? Y por último, tenemos pacientes quizás más avanzados que ya caminan, que tienen cierto nivel y que podemos trabajar ciertas actividades específicas, ¿no? Como vamos a ver a continuación, una paciente que quería volver a pasear a su perro y su perro da muchos tirones, pues el Ryzen pues, nos permitió trabajar eso en un entorno controlado y seguro. También vamos a controlar mucho precisamente en este espacio de trabajo del Ryzen, vamos a monitorizar las ayudas técnicas y vamos a ver cómo ir evolucionando para que el paciente necesite menos ayuda. No hay que olvidar que tanto Locomat como Ryzen nos pueden aportar beneficios a nivel sistémico. Puede ser que el paciente no tenga un ánimo de recuperación o que la lesión sea completa, que tenga muy mala progresión, pero aún así podemos trabajar a nivel sistémico, a nivel digestivo, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel circulatorio, ¿no? Y todo eso puede ser muy beneficioso para determinados pacientes. Y aquí vamos a ver algunas muestras de trabajo con el Ryzen. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajo con una paciente con tetraplegia, en la cual pues, conseguimos una bipedestación asistida con un andador, puede trabajar ese empuje extensor que después pues, puede ser crítico para una posible bipedestación, ¿no? Entonces el Ryzen nos permite trabajar con estos pacientes, con esta severidad de lesión. Después tenemos pacientes que ya tienen cierto control en bipedestación, pero que tienen demandas de equilibrio y podemos usar los miembros superiores para trabajar dinámicamente ese equilibrio, ¿no? Como esta paciente que está utilizando una raqueta.
También podemos trabajar demandas verticales, ¿no? Tareas desafiantes de equilibrio, que involucran altura, que involucran también patrones de movimiento complejos. Y aquí vemos a una paciente que realmente está súper concentrada en pasar de una pierna a otra, en cargar el peso y también de trabajar la altura, que muchas veces es un gran miedo que tienen los pacientes. Y también tenemos pues el caso de pacientes que están más avanzados y, como decía antes, pues quieren trabajar aspectos específicos como los tirones que da un perro y el frenado que tiene que hacer el cuerpo para que el perro no le tire, no le lleve, ¿no? Y pueda haber una caída, ¿no? Entonces, el Ryzen es muy versátil en ese tipo de actividades. Y aquí quería mostrar un poco la evolución que se puede hacer con las ayudas técnicas, ¿no? Podemos ver como una paciente que empezó en Parapléjicos de Toledo caminando con bitutores y un arnés, empezó después en CEN a caminar con un andador y pasó después a caminar con muletas y posteriormente con el Ryzen sin muletas, y actualmente en su casa pues está caminando sin ninguna ayuda técnica y fuera de casa pues está usando una muleta. Entonces, esta monitorización de ayudas técnicas es muy interesante y ver cómo podemos ir reduciendo la ayuda. Ya digo que esta paciente pues tuvo una gran evolución, estuvo 3 meses con nosotros, 4 o 5 horas al día, y yo creo que es un ejemplo de un uso bastante razonado de los dispositivos. Y el Ryzen, pues como ya hemos dicho, va a ser muy versátil. Nos va a dar un montón de componentes para trabajar, tanto en fases iniciales como en fases un poquito más avanzadas, ¿no? Y realmente, pues es un dispositivo muy, muy útil y que podemos aprovechar como puente entre un trabajo con mucha asistencia, como puede ser el Locomat, a un trabajo con menos asistencia, donde el paciente ya puede sentir que está controlando más su cuerpo, ¿no? Y por último, tenemos el C1000, que el C1000, como hemos dicho, está destinado para fases un poquito más avanzadas, donde el paciente ya tiene un tono basal suficiente, donde no le va a colapsar las piernas, donde puede avanzar la pierna sin asistencia, ¿no? Y donde ya pues estamos trabajando en fase de automatización y de aprendizaje implícito. El C1000 va a trabajar aspectos de aprendizaje motor específicos como el aprendizaje implícito, la especificidad de la tarea, la variabilidad, la intensidad o el feedback. Dentro de la secuencia de C1000, pues podemos tener una secuencia más de equilibrio y de carga de peso, trabajando retirada de apoyos, trabajando poco a poco la carga de peso y viendo si es posible el apoyo monopodal. También podemos trabajar la marcha en vídeo, que el paciente en la pantalla pueda verse y pueda corregir algunos elementos en los diferentes planos sagital y frontal. Y después tenemos propiamente los ejercicios de marcha con entrenamiento reactivo y con doble tarea. Van a haber ejercicios que son de pantalla y otros ejercicios que son de cinta. En cualquier caso, el C1000 también pues, nos permite aumentar la velocidad, variarla, aumentar o disminuir la dificultad, aportar datos cinemáticos o cambiar datos cinemáticos o variables cinemáticas, y utilizar otros complementos como puede ser pesos, lastre, las piernas, todo lo que se nos ocurra para aumentar un poco la demanda de ejercicio. Y aquí tenemos el caso de una paciente además con lesión medular que está evolucionando muy bien y que además tiene 85 años, lo cual pues no es un limitante para trabajar duro. Y sí que vemos que esta paciente pues, fue óptima para trabajar con el C1000 porque ya tenía un tono basal suficiente para que no le colapse las piernas, cierta propulsión que le permite aumentar la velocidad, cierta fuerza también en los flexores plantares, y un swing óptimo en el que no hace falta que un terapeuta esté avanzando la pierna del paciente, ¿no? Y aquí tenemos pues algunas muestras de algunos ejercicios que ella hace, ¿no? Ejercicios estáticos de carga de peso en los que tiene que ir pues moviéndose para romper los bloques o para que las frutas caigan en el cesto, ¿no? De alguna forma pues tiene que ir moviendo el peso. Aquí ya vemos cómo está sin manos, ¿no? Aquí ya hemos podido reducir mucho el soporte de los brazos. Aquí tenemos un ejercicio de caminar donde podemos cambiar un poco la largura y anchura de los pasos, ¿no? Podemos trabajar con obstáculos, que esto luego emula mucho la vida diaria. Podemos trabajar
cambiando los patrones de movimiento a través de pisar determinados elementos de la cinta y evitando otros. Eso va a ser un trabajo duro y que va a ser muy representativo de lo que luego va a ser la marcha en suelo, ¿no? Con los obstáculos que hay. Siempre podremos trabajar la velocidad y la variabilidad, podremos subirla para aumentar la dificultad y también podemos reducir el soporte de peso de los miembros superiores y reducir los tiempos de descanso. Y la guía de práctica clínica de 2020 sobre la marcha, ¿no? Sobre el entrenamiento de marcha en pacientes que ya caminan, tanto con ictus como lesión medular y daño cerebral, pues tenemos que el entrenamiento de cinta de marcha acoplado con realidad virtual es una intervención que debe hacerse, ¿no? Que está indicada. Y a nivel de versatilidad, pues sí que es cierto que, como hemos dicho, el C1000 está dedicado más a fases más avanzadas, ¿no? No es tanto para tono, no es tanto para fuerza, sino más bien para una marcha reactiva, para doble tarea, para la adaptabilidad de la marcha, para la resistencia, ¿verdad? Entonces va a ser versátil en ese sentido. Y recalco la propulsión porque va a ser una especie de criterio, ¿no? Los pacientes deben tener algo de propulsión para poder aprovechar el trabajo de cinta, sobre todo para ir trabajando el aumento de velocidad y que realmente no estén compensando demasiado con la cadera o con el tronco, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que ver cómo es la propulsión del paciente, cómo son los flexores plantares, cómo son los flexores de cadera también. Y para ver si podemos trabajar ese aspecto, porque la propulsión pues se lleva mucha carga de trabajo energético, ¿no? De gasto energético, de 50 al 75%. Como conclusiones, digamos que la progresión va a estar determinada en parte por estos elementos, por cómo manejamos ciertos parámetros de dispositivos como el Locomat, la fuerza de guía, el soporte de peso, la velocidad, cómo podemos modular el tono, cómo vamos ganando control neuromuscular y también muy importante es cómo vamos transicionando en las ayudas técnicas, en las órtesis y cómo vamos retirando el uso de miembros superiores que muchas veces nos llega a los pacientes con un uso demasiado elevado de los brazos y que han aprendido de alguna forma a moverse a través de pulsarse con los brazos. Vuelvo un poco a este gráfico que mostraba y es siempre importante ver qué ingredientes activos nos permiten trabajar los dispositivos, ¿no? Y cuál es el mecanismo de acción por lo cual esos ingredientes se dirigen al target, al objetivo que tenemos con el paciente, ¿no? ¿Por qué funciona el Locomat? ¿Por qué funciona un Ryzen? ¿Por qué funciona un C1000? ¿En qué momento? ¿No? ¿En qué momento de la terapia, ¿no? ¿Es conveniente hacer un Locomat al inicio, más al final? ¿No? Pues todos esos aspectos de razonamiento clínico son muy relevantes, que no son meramente el dispositivo en sí, sino cómo lo utilizamos. Tenemos que tener en cuenta estos 4 elementos también a la hora de pensar cómo manejamos la tecnología o qué dispositivos adquirir. Tenemos que pensar qué pacientes tenemos, qué perfil de pacientes tenemos, qué tiempo tenemos, ¿no? Porque tendremos que priorizar en muchas ocasiones la terapia que hacemos. Si tenemos solo 1 hora, ¿qué dispositivo hago? ¿Qué terapia hago? ¿Qué modelo de razonamiento tenemos? También va a ser muy relevante. Nosotros hemos expuesto el que tenemos, pero hay otros y de alguna forma tienen que tener cierta armonía con los dispositivos que pensamos usar, ¿no? Y por supuesto, los objetivos de tratamiento del paciente también va a ser muy importante tenerlos en cuenta, porque puede haber pacientes que tengan un ánimo totalmente de recuperación, pero otros pues tengan un ánimo más de compensación o de mantenimiento de las funciones corporales o a nivel sistémico, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Y como frase final, quiero recalcar esta frase de Paul Versure, de que esto se trata de los principios de la rehabilitación, no de la tecnología. La tecnología no es una terapia, no es el nombre de una terapia. El C1000 no es una terapia, el Locomat no es una terapia. Es un dispositivo, es una herramienta que nosotros usamos dentro de un modelo de razonamiento para conseguir determinados objetivos. Y en este caso, con los pacientes con lesión medular, hay que ver qué principios aplican más. Y nosotros hemos intentado explicar o ver cómo nosotros lo usamos en la vida diaria para trabajar con estos pacientes. Quería dar las gracias al Congreso por la invitación. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya
Espero que les haya gustado y que haya sido un ejemplo de cómo usar de manera inteligente estos 3 dispositivos para la rehabilitación de la marcha. Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias, Javier, por la presentación. La verdad que me parece fantástico el trabajo que realizáis, cómo integráis la tecnología en las actividades de la vida diaria de los pacientes que tenéis en CEN. Y sobre todo yo me quedo con una frase que le acabas de decir al final, que es un poco que la tecnología no es una terapia. Y es verdad que hay muchas veces que se confunde terapia Locomat, terapia CEMIL. No, al final la tecnología en sí no rehabilita, sino rehabilita el concepto, el modelo de terapia que cada centro tiene, cada hospital tiene, y eso es en lo que nos tenemos que basar. Entonces, bueno, si tenéis algún comentario, hay una pregunta que me han pasado por el chat, si queréis que os la haga directamente. Ok. Mira, es de Marcela Hernández Carrillo y nos pregunta que cuál de los equipos de videojuegos como el Wii les podríais recomendar para los pacientes con lesión medular o neurológicos para control motor que puedan ser menos costosos. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Se refiere a paciente lesionado medular específicamente? Sí, con lesión medular o neurológicos. Al final lo que está preguntando es que ¿qué dispositivos similares al Wii, a la Wii podrían recomendarse para los pacientes con lesión medular para control motor? Vale. Nosotros tenemos experiencia con un tipo de dispositivo que se llama Evolve Rehab. Antiguamente se conocía como Virtual Rehab. Es además un dispositivo que está validado a nivel sanitario, lo cual es muy importante. Entonces, con algunos pacientes que tengan cierto control de bipedestación, incluso en sedestación, pero si nos estamos refiriendo a la marcha y a la ponencia que hemos dado, a la rehabilitación de la marcha, pues hay ciertos pacientes que tienen cierto tono basal en las piernas que pueden bipedestar, que podrían beneficiarse de ese tipo de dispositivo. Básicamente es una cámara Kinect que te capta los patrones de movimiento a nivel corporal y hay determinados juegos que el terapeuta puede programar con determinada dificultad para que pues vaya sobre todo retirando los brazos y haciendo ejercicios con los brazos y cargue peso a las piernas. También puede hacer patrones de movimiento en las piernas, pero quizás va a ser más relevante para el tronco y para los miembros superiores, para liberarlos y darles versatilidad de movimiento. Entonces yo recomendaría, por nuestra experiencia, el Evolve Rehab. Sí, un poco por lo que dice Javier, porque hay dispositivos un poco comerciales que se usan para rehabilitación, pero que a nivel médico tampoco están validados. Entonces, a lo mejor recomendárselo al paciente que en algún momento integre esos dispositivos en su casa, si se tienen, pues puede estar bien. Pero lo ideal es que sean dispositivos que realmente estén preparados para el tratamiento de los pacientes. Muchas gracias por la respuesta. No sé, Adriana, si hay alguna pregunta más o se pueden abrir micros en el caso de que alguien, porque creo que tenemos, vale, me dice que no hay ninguna pregunta más. No sé si puedes abrir micros en el caso de que alguien la tenga o si no, finalizaríamos la sesión, ¿no? Me dicen que están escribiendo. ¿Saldrán los puntos suspensivos ahora? Vale, nada. Simplemente es de agradecimiento de la ponencia. Muy interesante, comentan. Entonces, nada, no sé si Adriana nos podemos despedir. Genial. Pues nada, por mi parte, es que estoy leyendo en el chat. Agradecer de nuevo a la organización, a CEN, en este caso a Javier y a Cristina, y agradecer a todos los asistentes. Cristina, Javier, si os queréis despedir. Nada, bueno, pues gracias a todos por la atención y bueno, que lo que esperamos es que este tipo de ponencias sirvan un poco para reflexionar, que cuando en los centros que tienen que atienden este tipo de pacientes piensen realmente cuáles son las soluciones que necesitan para sus pacientes y sobre todo en cada fase de la rehabilitación, que es cuando dan mejor resultado, como podemos ver nosotros aquí en CEN. Así que nada, muchísimas gracias a todos y bueno, si quiere decir algo, Javier, de despedida. Nada, yo muchas gracias. Yo suelo decir que nosotros, Cristina y yo, trabajamos día a día con estos dispositivos. Cada día estamos intentando mejorar cómo aplicarlos. El razonamiento clínico lo hacemos todos los días.
y de alguna forma eso sigue evolucionando y tenemos que estar atentos también a cómo combinarlo, por ejemplo, con otras cosas que utilizamos como la estimulación eléctrica, hemos probado también el Brain Computer Interface, estamos siempre probando para ver cómo combinar esos ingredientes activos y lograr una recuperación muy buena. Nosotros estamos teniendo unas experiencias muy positivas en pacientes con mucha afectación, con menos, y realmente hay que dar oportunidad a estos pacientes desde la fase aguda hasta la crónica y no darlos por perdido digamos, postrarlos en una silla de ruedas. Hay que sacarlos y hay que darle la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Javier y Cristina. Buenas tardes a todos. Antes de que os vayáis, solo quería agradecer de nuevo a los moderadores, ponentes, comité científico, secretaría técnica, patrocinadores y asistentes haber participado en este congreso. Tenemos un vídeo del presidente del comité científico, el doctor Ricardo Jairot, donde anuncia el premio a la mejor publicación. Yo no lo he visto todavía, así que es una sorpresa para todos. Así que adelante con el vídeo. Hola, soy Ricardo Jairot Gaudes, jefe de la Unidad de Lesiones Medulares del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y presidente del Comité Científico SEP 2021. El trabajo ganador del premio SEP Investiga es Clinical Effects of Intrathecal Administration of Expanded Wharton Jelly Mesenchymal Stromal Cells in Patients with Chronic Complex Spinal Cord Injury, a randomized controlled study, cuyos autores son Sergio Albu, Atis Camru, Ruth Cole, Joaquín Vives, Margarita Vallés, Jesús Benito, Luciano Rodríguez, Margarita Cordinat, Joaquín Hernández, Xavier Hernando Navarro y Joan Vidal. Del Instituto Guttmann, Universidad Autónoma de Barcelona, Fundación Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Gemán Trias y Pujol y Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas de Barcelona. Publicado en la revista Cytotherapy. Enhorabuena a los premiados. Pues enhorabuena, la verdad es que es una sorpresa para mí porque no lo había visto, pero reconozco que fue un artículo, fue un trabajo largo en el que hay muchas personas del Instituto Guttmann que trabajaron en este artículo y enhorabuena a todos ellos. Simplemente lo único que quería deciros ahora es que tenéis que, para poder entrar en la asamblea, tenéis que entrar a través del enlace que os han enviado al correo electrónico, ¿vale? Yo tengo que salir también y entrar a través de ese enlace. Entraremos en un Zoom donde los miembros de la SEP podremos entrar en este enlace y participar en la asamblea. En cuanto a las personas que están asistiendo al congreso, nos despedimos y gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia. Venga, un saludo.